Segunda división, 18ª parte, la Iglesia de Cristo fundada, estudios en los Hechos de los Apóstoles. Estamos desarrollando la segunda división del libro que va de los capítulos 13 al 28, en donde en esta parte se resume el arduo ministerio del apóstol Pablo y sus colaboradores entre los gentiles, para la siembra a las iglesias, es decir, estableciendo iglesias a las que después se escribió sus respectivas epístolas, y donde consideramos al libro de los Hechos un delineador o un libro de patrones o modelo, en donde, en realidad, aquí venimos en conocimiento de qué hacer y cómo hacerlo. Y dentro del perfil o presentación de la división segunda, tenemos los capítulos 13 al 28, en donde estamos considerando el primer punto, el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que va en el capítulo 13 y 14. La comisión de Pablo recibida y hallamos la colaboración de la iglesia para ello. Veamos también la referencia en Hechos capítulo 13, versículo 3 y 4. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos a los apóstoles Bernabé y Saulo que predican en Chipre. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. He aquí un tema muy importante. A pesar de todo el fuego santo interno de Pablo, su conocimiento de la verdad y la convicción plena y profunda de su llamamiento, sin embargo, él se mantuvo en segundo plano, seguido de Bernabé, y esperó la cooperación de la iglesia para entrar en su distintiva misión. El Espíritu Santo lo llamó de forma independiente de los demás. Él lo separó y envió a través de otros. El envío de los hermanos fue el envío por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el perdurable resultado? Que para siempre le apoyaron en fe. Leemos algunas referencias. Capítulo 14, versículo 26 al 28. Versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Versículo 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hechos capítulo 15, versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. En Hechos capítulo 15, versículo 35 al 40 vemos que Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Entonces Pablo y Bernabé se separan. Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Este es el divino plan y siempre debe ser observado. El Señor hace saber a los santos quién es llamado y cuándo él debe ir. Leemos en Proverbios capítulo 18, versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Seleucia significa la luz blanca. Hechos capítulo 13, versículo 4. Chipre significa amor un pimpollo. Hechos capítulo 4, versículo 36. Tenemos que tener en cuenta que el Señor puede soberanamente elegir y enviar a alguien, especialmente cuando el pueblo de Dios no está caminando en su perfecta voluntad, o cuando se propone hacer una cosa nueva. Considere la posibilidad de Juan el Bautista, Esteban y Felipe. Ellos predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Capítulo 13, versículo 5. Sí, la palabra de Dios era su mensaje. ¿Con qué frecuencia? Esto se declara en los Hechos. Además, ellos se iban a los judíos en primer lugar y luego también a los gentiles. Este fue el orden de Dios. Podemos ver algunos versículos. Veamos en el capítulo 3, versículo 26 de Hechos de los Apóstoles.
A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. También el libro de los Romanos, Romanos capítulo 2, versículo 9 en adelante. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Nuestro Dios es el Dios de las emergencias y se manifiesta, y haya aquellos que le probarán y asimismo serán probados en esos momentos. Elimas, el mago, pues así se interpreta su nombre, le resistía, tratando de rechazar al envío y al enviado de la fe. Capítulo 13, versículo 8. Algo para tener en cuenta: nunca debemos estar alarmados por la oposición, ni de acobardarnos ante las dificultades. Esa es nuestra oportunidad, es la oportunidad de Dios. Ese fue el tiempo de Dios para su propia gloria, para poner a Saulo en la delantera. ¿Estaría él a la altura de las circunstancias? ¿Era Bernabé un pequeño tímido? ¿Quién debe prevalecer? ¿El legalista, de los cuales el mago es un tipo, o Jehová? Pero veamos también la oposición de Satanás. Hechos capítulo 13, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, versículo 13, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Saulo significa pedido, al igual que Saúl, el primer rey de Israel, aquel alto compañero señorial que Israel pidió hace 1 millar de años y que había fracasado notoriamente. ¿Este Saúl o Saulo fracasará? No. ¿Por qué no? Su nombre es cambiado por Pablo, que significa el pequeño. Él ya había aprendido que Cristo era su vida y su fuerza. Él dependía de Dios solamente. Aprendió a glorificar al Señor en su debilidad. Leemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10. Versículo 9. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No solo debemos ser llenos con el Espíritu, sino también rendirnos a Él absolutamente. Dios nunca falla al creyente que reconoce su propia debilidad y al mismo tiempo cuenta con aquel que es todo suficiente. Los santos muchas veces solemos perder la visión de lo mejor de Dios cuando fracasamos ante una prueba. Él sabe cuando estamos en una situación difícil. Él podría hacerlo más fácil si así le place a Él, pero sin dudas Él busca nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Él quiere mostrar lo que puede hacer por nosotros y a través de nosotros si contamos con Él. Él nos hace guerreros de acero. Elimas estaba lleno del espíritu de Satanás. Saulo estaba lleno del espíritu de Dios. Por lo tanto, Pablo venció al hechicero. Cuando nació Elimas, fue llamado Bar Jesús, o Hijo del Salvador, que es el significado de su nombre, pero él no fue fiel a su nombre. En su caminar y en su obra de su vida, fue Elimas, el brujo o el encantador. Saulo fue fiel a su nuevo nombre, Pablo, al depender del Señor, por lo tanto prevaleció en el combate. Comparemos la frase hijo del diablo con la frase hijos de desobediencia, Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, y vamos a leer esta referencia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Para ellos, los hijos de desobediencia, no hay salvación. Ellos han crecido en su entrega y rendición a Satanás y se han convertido en sus hijos. Del griego huios, hijos crecidos, lo que en este es un hecho terriblemente solemne. Todos los que somos salvos, alguna vez fuimos por naturaleza hijos de ira, pero no hemos sido los hijos del diablo, ni mucho menos hijos crecidos del mismo. Gracias a Dios por el nuevo nacimiento, que llegamos a ser hijos, niños pequeños de Dios.
Ahora es nuestro privilegio de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y por lo tanto llegamos a ser hijos crecidos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 14 y su contraste con Juan capítulo 8, versículo 44. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y contrastamos con Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Observe que la ceguera de Elimas aquí es típica de la ceguera religiosa de Israel para esta edad. Estudiemos y leamos en Romanos capítulo 11, versículos 10 y 25. Verso 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sus maestros farisaicos, que enseñaban que los hombres debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés con el fin de ser salvos, fueron la peor clase de brujos y hechiceros. Y lamentablemente algunos judíos salvos participaron de esta herejía. Ellos hechizaron o fascinaron a santos jóvenes en una religión de obras. Gálatas capítulo 3, versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Las palabras de Pablo declaran que tal doctrina es sutil, dañosa y enemiga de toda justicia. Y la misma es del diablo. Por supuesto, pervierte los caminos rectos del Señor, que es la forma, es decir, el diseño y camino de fe y gracia. La enseñanza de Bernabé y Pablo fue llamada con razón correctamente la doctrina del Señor, la que impresionó profundamente al procónsul Sergio Paulo. La doctrina se ha manifestado a través del poder de Dios. Demasiadas personas ignoran lo primero, pero corren detrás de lo último. De hecho, lo que a veces se supone que es el poder de Dios son solo las gesticulaciones de la carne. La pantalla carnal del hombre es llamada erróneamente las manifestaciones del Espíritu, apretones y real verdad pura en los corazones. La verdad real, la doctrina de Dios, son los resultados en manifestaciones reales del Espíritu que son para provecho de todos. Pero veamos también con relación a esto que el movimiento de los apóstoles no se detiene. Hechos capítulo 13, versículo 13. Ahora Pablo y sus compañeros partieron de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, y Juan se apartó de ellos y se volvieron a Jerusalén. De los 7 puntos visitados por Pablo en el primer viaje misionero, hemos tomado nota de 2. No se indica si predicó en Seleucia o no, sin embargo pasó por ahí. Primero, Seleucia, su significado es luz blanca. Fue sin duda, a diferencia de la ciudad moralmente considerada, pero se le llamó así porque era una ciudad portuaria. Segundo, Salamina, que significa sacudida. Fue sacudida, de hecho, en una nueva forma cuando los apóstoles proclamaron el Evangelio allí en ese lugar. Tercero, Pafos, que significa el que hierve. Es una olla de iniquidad religiosa que Elimas agita con su cuchara de brujería y fascinación. Sin embargo, los apóstoles introdujeron una olla de aceite a punto de ebullición, con la gloria de Dios al ser calentado por el fuego de la palabra de Dios. Cuarto, Perge, significa muy terrenal, por lo tanto necesitaba el Evangelio, al igual que todos los lugares, por la misma razón. Ellas pueden ser brillantes, hermosas y prometedoras en lo natural, pero no son nada a Dios sin Cristo. Quinto, Panfilia, significa mezcla de personas o gente mezclada. Por lo tanto, este fue un buen lugar para difundir las alegres buenas nuevas, llegando así a diferentes nacionalidades. Nosotros no debemos estudiar todos estos relatos como historias, sino como llenas de lecciones típicas y espirituales. También leemos la expresión, y Juan se fue, se apartó. El joven Juan Marcos ya no podía soportar ser un asistente de los hombres que expusieron sus vidas por la verdad. Él no podía soportar el trabajo de decir la obra. Capítulo 15, versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Siempre es más fácil ir a Jerusalén, donde hay una multitud, muchos miles de judíos que creen, donde hay algo para hacer, como el superficial dice y objeta.
Cuán pocos están por la verdad, haya multitud o no, con resultados o sin resultados. Pero la verdad traerá resultados, precisamente el fruto que permanecerá, si estamos dispuestos a trabajar y sufrir en la voluntad de Dios. Juan significa el regalo o favor de Dios. Marcos significa el educado que brilla, el cortés o distinguido. Pero de un ministro se requiere más que tener un nombre excelente y hermoso para seguir adelante en manera intensa en tal difícil camino. Sin embargo, llegó el momento cuando Juan Marcos hubo reunido la norma y escrito de Jesucristo como el siervo fiel de Jehová. Incluso el Evangelio de Marcos, Dios obró fidelidad en él y lo hizo dispuesto a ser un siervo, incluso a Pablo, y útil para el ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11, cuando Pablo dijo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí yace una rica lección. El primer periodo de servicio de Juan con Bernabé y Pablo era el de un asistente, un oficial subalterno, llamado agente, oficial y servidor, siervo, en Juan capítulo 18, versículo 12. Y vamos a leer esta referencia y versículos 22 y 26. Juan capítulo 18, versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Juan capítulo 18, versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Después que estuvo dispuesto a servir en esa capacidad, el Espíritu Santo le hizo un ministro de un carácter espiritual, precisamente un diácono. Y como reflexión decimos: si usted desea adelanto, tendrá que contentarse con su ministerio actual y servir fielmente en este. Entonces, usted será promovido cuando el Señor lo crea conveniente, y todo para la gloria de Dios. Y sin embargo, si Juan hubiera seguido a Pablo desde el principio, no habría tenido que regresar por la ruta humillante de ser presentado y traído por Timoteo, que era más joven que él en el Señor y probablemente que él mismo en años. Consejo: hombre joven, teniendo la advertencia de Juan Marcos, tenga el coraje de él también. Cuán importante la palabra del Señor, y tan clara y contundente, que tengamos la sabiduría desarrollada del Señor para la comprensión de la misma. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la guía del Espíritu Santo para su revelación y aprehensión de su palabra. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.